La reunión económica mundial, una reunión económica mundial que desde hace ya bastante tiempo se hace en Davos, Suiza, donde van jefes de Estado de diversos países del mundo, ha tenido siempre una presencia súper interesante porque a veces han pasado cosas y esa es la instancia donde se pueden conversar ese tipo de cosas, donde se pueden hablar, donde se pueden generar de alguna forma medidas para poder hacer intercambios entre países, pero también hay que reconocer que Davos ha sido criticado a veces como una más de las instancias donde se juntan los jefes de Estado de los distintos países y que conversan mucho, pero que finalmente se ve poco. Estamos en medio de la reunión de Davos y vamos a conversar con Raúl Sor sobre qué de interesante te parece que tiene esta reunión de Davos y qué alcance puede llegar a tener. Hola Fernando, sí, es una reunión, como tú señalaste, que ya se ha hecho ritual, siempre a comienzo de año, en las cumbres nevadas tan hermosas de Suiza, se reúnen jefes de Estado, jefes de gobierno y, muy importante, empresarios y algunas ONG, pero principalmente empresarios. Y una camada muy destacada de empresarios van allí para hacer contacto entre ellos, pero también con jefes de gobierno y funcionarios públicos de primer nivel. Y es una caja de resonancia muy importante para quienes tienen algún planteamiento que hacer. De manera que es un lugar de encuentro relativamente informal donde lo más importante no transcurre en las salas de reuniones formales, sino que muchas veces en los cafés, en las habitaciones de los grandes hoteles que reciben a todos estos mandatarios y empresarios. Bueno, este año el gran tema es, tenemos dos guerras de gran volumen en curso, por supuesto, la ruso-ucraniana, y Zelensky está en el foro, y como lo ha venido haciendo en todas las instancias, por supuesto, haciendo todo el lobby posible para conseguir mayores respaldos para su país. Y bueno, los rusos están virtualmente ausentes. Y el otro gran conflicto, naturalmente, es el de Israel y Gaza. Y ahí está el presidente de Israel allí. Y bueno, allí se están discutiendo estos temas, cómo impactan estos conflictos al conjunto del planeta, pero también se discute y se viene discutiendo casi desde el primer día el gran tema de la desigualdad, y cada vez que se inaugura este foro, una organización de beneficencia, una ONG muy importante, Oxfam, saca un informe anual sobre la riqueza en el mundo. Y este año no ha sido diferente, y nos señala, por ejemplo, que los 5 hombres más ricos del mundo, los 5, digamos, megamillonarios, están ganando 14 millones de dólares la hora, cada hora. Estos 5 hombres más ricos del mundo están ganando 14 millones de dólares. Es una locura, considerando que hay 1.700 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Y esto es un tema que se ha debatido muchas veces y, por supuesto, cada año que se habla en Davos, la situación ha venido empeorando, por lo menos desde el 2020, la situación de concentración de riqueza, especialmente en estos 5 multimillonarios, es cada vez su riqueza aumenta en forma exponencial. Oye, bueno, Raúl, sí, déjame decirte una sola cosa al respecto. Sí. Curiosamente, un grupo de empresarios importantes que están representados en Davos ha planteado, y no por primera vez, lo ha vuelto a plantear, que se deben rectificar los sistemas tributarios para que haya una mayor redistribución
de esta riqueza. Perdón, te escucho. No, te iba a hacer esa pregunta porque hace ya bastantes años, como tú dijiste, hay un grupo de multimillonarios que ha planteado que los tributos que les pagan al Estado debieran ser mayores y debieran ser incluso más acuciosos en determinadas materias que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y eso ha ido creciendo, no han disminuido, que es una manera de decir nosotros hay voluntad por parte de un grupo de contribuir un poco más. Pero te iba a preguntar otra cosa. Cuando tú hablas de los 5 mayores multimillonarios, los 5 hombres con mayor fortuna del mundo, ¿esos hombres los llamas en términos genéricos o es que no hay ninguna mujer que tenga el nivel de fortuna de esos primeros y los más grandes millonarios o multimillonarios mundiales? No, ni de lejos. Bueno, uno de ellos es Bezos, por ejemplo. Sí, es Jeff uno Bezos. de ellos, claro. Pero no hay ninguna mujer entre esos 5 hombres más ricos. Son literalmente 5 hombres, con nombre y apellido. Ya, eso porque históricamente uno todavía está en esta transición, entonces históricamente hombre representaba todo y hoy día hay que hacer la salvedad porque efectivamente muchas personas y muchas mujeres también son multimillonarias, quizás no a ese nivel todavía, pero también están en las primeras escalas de la riqueza mundial. Ahora... bueno, la mujer más rica es la señora Betancourt, que es francesa. Sí. Déjame hacerte una pregunta respecto de cómo se pasa del Foro Económico Mundial a la práctica, una vez que termina el foro y vuelven todos a sus países. ¿Existe alguna medida de supervigilancia, de registro de qué se ha hecho a partir de lo que se dijo, lo que se acordó, en fin? No, ninguna, y digamos, el foro es exactamente eso, un intercambio de ideas en las cuales tú escuchas, te puede parecer bien lo que ha dicho uno de los oradores o te puede parecer mal. El único termómetro, si tú quieres, es la fuerza de los aplausos, y de eso te quería hablar porque justamente una de las estrellas en esta reunión de Davos fue la llegada de Milei, que hizo su debut en público e hizo un discurso increíblemente explosivo y sorprendente desde muchos puntos de vista, en que reiteró una vieja idea que ya había expuesto el presidente Ronald Reagan y comenzó prácticamente por decir que el Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Y su discurso fue un ataque concentrado contra el Estado y a favor de la libre empresa, cosa que para algunos de los invitados sonó bien, pero fue tan extremo su punto de vista, en el cual le planteó, por ejemplo, que no hay que dejarse amedrentar por la casta ni los parásitos que viven del Estado, y que había que combatir el socialismo, y le advirtió a todos los presentes que el socialismo se estaba introduciendo en forma subrepticia y que muchos de los que estaban allí estaban auspiciando el avance del socialismo. Yo creo que fue una mención velada a la socialdemocracia, y había muchos mandatarios socialdemócratas allí, y que este fortalecimiento del Estado, que lo único que genera es pobreza, cuando no opresión, es la mayor amenaza que enfrenta el mundo, y volvió sobre sus líneas de un capitalismo que en algunas partes del mundo han llamado un capitalismo salvaje, es decir, sin ninguna limitación, sin ninguna regulación, sin Estado. Y si tú piensas por las cosas que ha pasado el mundo, por ejemplo, la pandemia, donde los estados, a través de los sistemas de vacunación, a través de los sistemas de salud, en la mayoría del mundo, estatales, fueron los que tuvieron que
responder en primera línea, bueno, este es un discurso absolutamente ideológico. Y te lo digo porque, como a la pregunta si hay algún compromiso con lo que se ha dicho, no lo hay. Y cuando Milei entró a la sala, recibió un aplauso cerrado, es decir, fue recibido con una gran simpatía. El salón estaba absolutamente repleto y, sin embargo, cuando terminó este discurso, que uno podría decir se pasó de revoluciones, el aplauso fue muy moderado. Casi, digamos, muchos de los presentes no quisieron, habían cámara, no quisieron ser vistos aplaudiendo un discurso tan radical que para probablemente la mayoría de los que estaban presentes no representaba sus puntos de vista. Sí, es bien, siempre ha sido una suerte de tautología curiosa el que personas que han hecho una carrera de su vida para llegar a gobernar y ser jefes de Estado tengan una mirada tan menospreciativa y tan penca de ese Estado que ellos gobiernan. Bueno, yo creo que en realidad Milei hizo afirmaciones absolutamente destempladas. No nos corresponde a los periodistas adjetivar, pero cuando tú dices que Occidente se ha volcado al socialismo, es decir, esto va contra el sentido común. ¿Qué significa que Occidente? Que Estados Unidos, que Francia, Gran Bretaña se han volcado al socialismo. Esto naturalmente tiene que haber generado algún problema para los que estaban presentes. Incluso se deben haber preguntado si Milei estaba plenamente en sus cabales, porque es de un volumen, de un ideologismo tan violento. Decir que Occidente se ha volcado al socialismo, te estoy hablando de una frase textual. Así, bueno, nosotros hemos hablado hace ya bastante rato de esta situación media pendular que hay en Europa, sobre todo, y en Occidente en general, de jefes de Estado que llegan a través de las elecciones y que tú has visto que en Europa hay en Italia, en los países nórdicos, ha habido un avance muy potente y por cierto, democrático de la llegada de ideas de derecha, más que de ideas de izquierda. Probablemente es lo que van a querer que ocurra muchos estadounidenses con Trump ahora en un tiempo más y que puede transformarse en candidato. Y por lo tanto, yo encuentro bastante temerario decir que ha ganado el poder en Occidente una serie de países de izquierda cuando la noticia hasta hace nada, un año atrás, era ver cómo estaba la derecha recuperando democráticamente montones de gobiernos en Europa y en Occidente. Bueno, lo que Milei no hace tanto la diferenciación entre izquierda y derecha, sino que su enemigo es el Estado. Y en aquellos países donde avanza el Estado, y pueden ser países con gobiernos de derecha, gobiernos conservadores, que tienen una serie de prestaciones sociales, como es la mayoría de los países europeos. Nadie acusaría a la mayoría de los presidentes europeos de ser de izquierda, ¿no? Al presidente Macron, yo creo que nadie lo califica de izquierda, y sin embargo, las prestaciones del Estado francés son enormes. Y lo mismo pasa en Gran Bretaña, bajo un gobierno conservador, donde las prestaciones de salud son principalmente y en gran mayoría estatales. Y en el concepto de Milei, esta fortaleza del Estado, en que, por ejemplo, los ferrocarriles y una serie de otros servicios están en manos del Estado, él lo equipara al socialismo. De manera que hay un equívoco allí y por eso él dice Occidente se está volcando al socialismo. Pero es un problema semántico. Lo que él entiende por socialismo es un Estado fuerte. Y un Estado fuerte. Hay muchos mandatarios de derecha que son partidarios de Estados fuertes.
Bueno, hay muchos gobiernos que tienen situaciones potenciales de conflictos con otros gobiernos, tanto en Europa como en América, cuando eso ocurre, y tú lo ves aquí, por ejemplo, en Chile, cuando se empieza a hablar ya, pero en forma cotidiana, todos los santos días, respecto de hay que enfrentar la delincuencia y enfrentar, qué sé yo, el narcotráfico y todo lo demás, lo primero que se piensa, hay que tener una relación muy buena con el gobierno, con los militares, con las policías y todo eso, y por lo tanto, los gobiernos en general son más bien utilizadores de institucionalidades que todos tienen. Ahora, tú dijiste una cosa que es súper importante. Hay gobiernos que pueden ser lo más conservadores que tú quieras, pero que tienen históricamente un sistema, por ejemplo, de salud que ha funcionado muy bien y que le da prestaciones y le da todo tipo de beneficio a la ciudadanía que eventualmente no tiene que pagar grandes cantidades de plata por los servicios médicos, y eso es difícil, me parece tremendamente difícil que se pueda denunciar como un acto de un Estado que te quita la libertad de decisión. Exacto, y justamente esa es la paradoja. Tú señalabas este grupo muy importante, mayoritario de empresarios que están presentes en Davos, que está planteando que se incremente los impuestos. En cambio, Milei fue allá a decir que había que reducir los impuestos al mínimo, absolutamente mínimo necesario. De manera que yo creo que Milei tiene un problema conceptual importante de cara, por lo menos, a los que estaban reunidos en Davos. Bueno, por ahora es un problema de Argentina, no necesariamente un problema mundial. Si es que es un problema, digamos. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. De acuerdo. Hasta mañana. Chao. Nos vamos. No hay ojo con porque hoy día fue largo la conversación. Hasta mañana.